Chao, buenas tardes. Ahora vamos con el caso número 3. El caso número 3 de los 5 que le platiqué. Es el caso número 3. Suma de dos vectores cuyas líneas de acción son perpendiculares entre sí. Recuerden los casos anteriores. Salió un vector, del final del primer vector salía el segundo vector. Estamos hablando de sumas de dos vectores nada más. Entonces, represento el primer vector y del final del primer vector el segundo. ¿Sale? Ahora, vamos a ver el caso 3, cuyas líneas de acción son perpendiculares. Aquí les represento gráficamente. Yo tengo un vector y del final del vector sale mi otro vector. Estos dos vectores son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a calcular la suma de esos vectores? ¿Cómo lo voy a sumar para tener mi desplazamiento o mi vector resultante? Lo voy a sumar de la siguiente manera, ¿sale? Primero que nada, represento mi primer vector y del final del primer vector el segundo vector, ¿sale? Ahora, del origen del primer vector voy a trazar una línea imaginaria hasta el final del segundo vector. Por eso la puse punteada. Y eso va a ser mi vector resultante o mi desplazamiento. Y voy a tomar en cuenta la dirección de ese vector resultante respecto al eje de las X. Este va a ser mi dirección. Y el sentido, obviamente, lo represento con la punta de la flecha. ¿Cómo voy a sumar esos dos vectores que no son colineales, son perpendiculares? Lo voy a sumar con algo que se llama teorema de Pitágoras. Si se fijan, esto me formó un triángulo rectángulo. Dos catetos y una hipotenusa. Los dos vectores representan mi catetos y mi hipotenusa va a representar el desplazamiento o el vector resultante. ¿Sale? Catetos, hipotenusa. Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, representada con la letra, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Pero como yo lo que necesito es la pura hipotenusa sin este cuadrado, le saco raíz cuadrada a la suma para tener mi fórmula. Es decir, mi vector resultante o mi desplazamiento lo voy a calcular con esta fórmula, con Pitágoras. Ahora me falta este ángulo. ¿Cómo voy a calcular el ángulo? Con funciones trigonométricas. Las básicas son seno, coseno y tangente. ¿Ok? Seno, coseno y tangente de un ángulo, de cualquier ángulo que yo necesite. ¿Ok? Les voy a enseñar como me enseñaron a mí en mi época de estudiante, porque no se me graban tanto las funciones trigonométricas. Esas son las básicas. Seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente va a ser coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo para calcular este ángulo necesito una función trigonométrica con la que pueda trabajar. Estas dos las voy a descartar. ¿Por qué? Porque tienen la hipotenusa y la hipotenusa yo no la conozco. Conozco cateto opuesto y cateto adyacente. Ojo, todo lo que esté frente al ángulo o aquel cateto que esté frente al ángulo va a ser el cateto opuesto. Aquí lo tengo. Y el que esté en el ángulo, el cateto adyacente, también lo tengo. Entonces, con esta función trigonométrica yo voy a calcular mi ángulo. Entonces la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
En este caso va a ser igual a vector 2 entre vector 1. ¿Sí? Esta va a ser mi fórmula para calcular la dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Dice, una persona camina 20 metros hacia el oeste y luego 15 metros al norte. Determina la magnitud y dirección del desplazamiento. ¿Sale? Aquí vamos a ver la diferencia entre distancia y desplazamiento. Muy bien. Tengo mi plano cartesiano. Me dice el problema que esa persona caminó 20 metros hacia el oeste. Entonces, caminó hacia acá 20 metros, hacia el oeste, y luego caminó 15 al norte, guardando la proporción de la magnitud. Si esto representa 20, pues algo más pequeño representa el 15. Aquí está. Recuerden que del final del primer vector represento el segundo vector. Aquí tengo 20 metros y aquí tengo 15 metros. Del origen de ambos vectores represento mi desplazamiento. Yo quiero saber cuál fue mi desplazamiento. Y la dirección de ese desplazamiento. Utilizo Pitágoras. El desplazamiento va a ser igual a la raíz de los dos catetos, 20 y 15 al cuadrado. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ese va a ser mi desplazamiento. De este modo por mi calculadora. Muy bien. La raíz de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado son 25. Ojo, aquí hay algo bien importante. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, me tiene que dar mayor a 20. En este caso, me dio 25. Si me hubiera dado menos de 20, algo hice mal. Porque es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Me desplacé 25, perdón, se desplazó el hombre 25 metros. Ahora, ¿cuál es la dirección? Va a ser igual. Ojo aquí. Tangente del ángulo es igual. ¿Cuál es el opuesto? 15, porque es lo que me marca la fórmula. Opuesto sobre adyacente. 15 sobre 20. Pero esta tangente me está estorbando el ángulo. Entonces, para despejar el ángulo, esta tangente la mando como tangente inversa de 15 entre 20. Bien. Vamos a ver, tangente inversa de 15 entre 20. Me da 36.86 grados. 36.86 grados. Es el ángulo o la dirección. Fíjese bien, a pesar de que esta persona caminó 20 y 15, es decir, 35 metros, caminó 35 metros, para llegar de este punto a este punto hay 25. En ocasiones eso nos pasa. Por ejemplo, para ir de un lugar a otro regularmente no hay una carretera recta. Tenemos que recorrer distancias para poder desplazarnos de un punto a otro. Gracias, chicos.